Bueno, vamos a continuar con nuestra clase, La Gran Misericordia de Dios. Y antes de comenzar a compartir las notas, quiero saber si a lo mejor hay alguna pregunta o algunas preguntas. ¿Ninguna pregunta después? Nada, bueno. Todavía estamos en el pasaje en Génesis capítulo 15, mirando los versículos 1 a 6. Y la última clase, hermano Carlos, ¿recibieron todos el PDF que envié con la interlineal? ¿Pero lo recibiste? ¿Cómo? Sí. Oh, no, está bien. Después de la clase, el PDF que envié, imprímalo para todos los estudiantes, porque lo estamos usando. Terminamos la clase pasada con Génesis capítulo 15, versículo 2. Y nomás voy a leer hasta ahí. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Estamos básicamente mirando donde estaba hablando ando sin hijo, y muy específico. Abraham, pueden mirar con la diagrama, Abraham ha continuado, Abraham ha seguido el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Es que más del propósito de Dios, más de la voluntad de Dios, ahora oigan, más de la mente eterna de Dios lo está gobernando. No fue Abraham el primero que habló acerca de una semilla y de una herencia, sino que fue Dios. Dios se lo presenta, y así de misma manera el Señor nos los presenta a nosotros. De toda manera, cuando está enseñando el Señor, cuando Él declara algo a nuestro corazón, y esto es de nuestros corazones, porque el Señor sí declara algo a nuestro corazón, primeramente nosotros, porque no estamos tanto gobernados del Señor, de la mente de Cristo, tomamos eso para nosotros mismos. Les doy un ejemplo. Pues no puedo pensar de un ejemplo. Pero les doy el ejemplo con Abraham. Mírenlo de esta manera. La primera vez que el Señor presenta semilla o descendencia o heredero a Abraham,
descendientes. Abraham se mira a él mismo. No tanto se mira singular el quien es Cristo. Cuando Abraham sigue en el propósito de Dios, Abraham siguiendo en el propósito de Dios, siguiendo en la voluntad de Dios, después todos los términos se están haciendo más específicos y ya no es tanto algo de mí, sino algo de Dios. Ahora cuando habla de semilla, es Cristo el Hijo. Por eso digo, algo está gobernando el corazón de Abraham más que el entendimiento de Abraham. El entendimiento de Dios, la mente de Dios, la mente de Cristo está gobernando más su corazón aquí que su propio corazón, que su propio entendimiento, que su propio conocimiento. Por eso, él ahora está mirando, aquí está toda la tierra prometida. Y la tierra tiene que tener una semilla. La tierra tiene que tener un heredero. Por eso en la clase pasada era muy específico. Singular, masculino. Génesis capítulo 15, versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Ando sin hijo. El mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Ando sin hijo. Ahora, continuando. Con Génesis capítulo 15, versículo 2. El término que vamos a mirar ahora es el mayordomo de, específicamente el término mayordomo. Mayordomo. Y, perdón, creo que, déjame ver. 42, 34. Se hizo muy quedito, es bueno. Terrible, ya vino otra vez. Ese término mayordomo, este es el diccionario Strong's, dice de una raíz que no se usa, significa tener posesión. Ese es el diccionario Strong's. El diccionario Chávez dice, la Reina Valera traduce Ben Meshech como heredero. Después dice, el hebreo es oscuro. Mayordomo, posesión, heredero. Pero mire cómo lo dice. El mayordomo, el heredero de mi casa, es ese Damaseno Eliezer. El mayordomo de mi casa. No solamente el mayordomo, ahora se está haciendo cosas más específicas. ¿Se acuerdan de cuando apareció Jehová a Abraham entre medio de Betel y Ahí? Y Betel quiere entender casa de Dios. Se están haciendo las cosas muy específicas. El mayordomo de mi casa. Quiero que miremos este versículo en Hebreos. Y lo vamos a mirar otra vez también. Pero
ahorita nomás para leerlo. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Bueno, comenzando con versículo 5. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Versículo 4. Comenzando con versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, no siervo, sino hijo, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Algo está gobernando, y no es solamente algo. La mente de Dios está gobernando más el corazón de Abraham aquí. El mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer, uno de Damasco. Es un siervo. El siervo va a ser un heredero de la casa. Se lo está presentando a Abraham al Señor. Un siervo va a ser heredero, porque yo no tengo hijo. Después sigue el versículo 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, semilla, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. La herencia es para el hijo de la casa. La herencia es para el hijo del padre. No un siervo, sino un hijo. Y específicamente Cristo, el Hijo, como leímos en Hebreos capítulo 3. Es muy específico, porque se los puedo decir de esta manera. Y es verdadero, es de acuerdo de la Escritura, pero como lo van a tomar, es incorrecto. Dios nos ha dado una herencia. Todo el pueblo del Señor, toda la religión, cristianismo va a estar de acuerdo. Sí, Dios nos ha dado una herencia, porque es verdadero. La cosa es, nosotros creemos que nosotros mismos somos el heredero, pero no somos. Gálatas capítulo 3, el heredero es Cristo, la semilla Cristo, la herencia es la alma, lo que Dios le dio a su hijo, su primogénito, su hijo. Ahora, porque se los presenté, les voy a decir, Dios nos ha dado una herencia, como le dio a Abraham la herencia. Pero ¿qué fue la herencia de Abraham? De andar por toda la tierra en propósito. De andar en toda la tierra en la voluntad de Dios. ¿Y qué es el propósito? ¿Qué es la voluntad de Dios? El aparecer
de su Hijo amado en donde Él está. El aparecer de Cristo es nuestra herencia y es la salvación de nuestra alma. El momento del nuevo nacimiento, Cristo está presente en la tierra, Cristo llena la tierra de su plenitud, solamente está Cristo presente. La cosa es, nuestro corazón, nuestra alma, está completamente ignorante del quién está presente. Es que creemos nosotros estamos presentes. Pero nosotros no somos vida, nosotros no somos salvación. Cristo, la semilla, es la vida. Cristo, el Hijo, es la salvación de Dios. Cuando Él aparece en nuestra alma, después para nosotros es como la salvación de nuestra alma. Porque ahora está gobernando vida. Ahora está gobernando paz. Ahora está gobernando salvación. Ahora está gobernando luz. ¿Pero por qué? Porque el Hijo ha aparecido en la alma, en su tierra, en su herencia. Bueno, siguiendo aquí. El mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Cómo puede ser? Un siervo. Como están las cosas, un siervo va a ser heredero. Y dice Jehová, no, un siervo no. Bueno, quiero leer un poquito se llama el libro de palabras teológicas del Antiguo Testamento. Quiero leer un poquito de eso, acerca de este término, mayordomo. El mayordomo es número 4943, número Strongs, 4943, número Strongs. Dice que el único tiempo que aparece esta palabra es aquí. Este es el único tiempo que encontramos esta palabra específica, mayordomo. Perdón. Ahorita lo voy a buscar el término. No lo puedo encontrar. Déjame ver. Ahí está. El único sola vez que aparece este término es aquí. Este término original no se encuentra en ningún otro lugar en la Escritura. Este es el único vez, primer y último, aquí. Y dice que es un pasaje muy difícil. Génesis capítulo 15, versículo 2. Donde dice que el heredero es Eliezer de Damaseno. Dice, la traducción heredero es basado en el hipótesis, así es el término, hipótesis, la palabra. Que el frase, el hijo de adquisición, es decir, el heredero, juntamente con la referencia de versículo 3 de Génesis al hijo de la casa, Eliezer, como heredero. Dice, otra posibilidad es de conectar
el término mashek con el verbo shakak, que quiere entender apurarse, correr, apresurar, y traducirlo como el atacante de mi casa. Quiero que piensen algo de eso. El atacante de mi casa. Ese es cuando lo pone con el término meshek, que es el término que está aquí, y el verbo shakak. Se puede traducir el atacante de mi casa. Ahora, miren, ya sabemos que Eliezer en años más va a ser el mismo que va a enviar a Abraham para tomar una esposa para su hijo Isaac, ¿verdad? ¿Sí? No. ¿Sí? No. Sí. Pero ¿cómo se puede traducir aquí que es el atacante de mi casa? Por esto. Porque, oigan, es una persona que no es el hijo del Padre. Es una persona que no es el heredero verdadero. Está esta situación cuando la persona no es el hijo. Ahora les voy a decir, nosotros no somos el hijo. Para nosotros no nos pertenece la herencia. La herencia es de Cristo. Al Hijo, al primogénito, Cristo, el Hijo. Miren, en Hechos capítulo 26, quiero comenzar de leer versículo 1 a versículo 16. Dice, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Sabe acerca de los judíos? Bueno, versículo 4. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, vivía fariseo. Y los fariseos eran los que tenían más celo para Dios. Tenían más celo para el Señor. Más que todos. Es que ahí están los judíos, en lo natural, los escogidos del Señor, y entre los judíos se encuentran los fariseos, los que se entregaban más al Señor, tenían más celo para el Señor y para la Escritura. Versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Sirviendo de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre los
¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente, ahora versículo 9, se está hablando antes que fue nacido nuevo, antes que Cristo fue revelado en él, antes del nuevo nacimiento y antes de que Cristo fue revelado en él. Antes de que Cristo primero apareció en su alma, el nuevo nacimiento, y antes que Cristo apareció el segundo. Versículo 9. Yo ciertamente había creído, yo creía esto. Algo gobernaba mi corazón, mi mente natural, lo que yo creía. No la mente eterna de Cristo, la mente de Dios, sino la mente de humanidad. Y no solamente humanidad, sino el hombre religioso, el hombre con un celo para Dios. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, contra el heredero, contra el Hijo verdadero. ¿Se acuerdan la clase pasada? Semilla, singular, masculino. No los plurales descendientes, semillas, sino semilla, singular. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Uno que no es el heredero, uno que no es el hijo del Padre, es el atacante de la casa del Padre. Sigue. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, las forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Por qué? Porque durante este tiempo, Saulo cree los judíos somos los herederos, y los que dicen contrario están contrario a Dios. Saulo durante este tiempo decía, nosotros somos los herederos. Pero cuando los cristianos estaban declarando Jesús el Señor el heredero, Jesús el Señor la semilla, Jesús el Señor el único Hijo de Dios, se enojaban los judíos. Pues ¿cómo vas a decir que yo no soy el Hijo de Dios? Que yo no soy el prometido de Dios, que la herencia no es mía. ¿Cómo me vas a decir que a mí no me pertenece todo lo de Dios? Miren la situación. Y cuando gobierna así la mente religiosa de hombre, después somos nosotros como el atacante de la casa de Dios. Aunque vamos haciendo cosas físicas, nuestras palabras afectando todo oído. Y les voy a decir, día de hoy se enojan los cristianos. Cuando declaras Cristo, se enojan los cristianos
Pues ¿cómo no soy yo? ¿Cómo vas a decir que para mí no es la bendición de Dios? Es para mí específicamente. Y la bendición de Dios es para su Hijo. En Él, oigan, en Él encontramos la bendición de Dios, la vida de nuestra alma, la salvación de nuestra alma, la salud de nuestra alma. Pero lo encontramos en una persona, su Hijo. Pero siempre queremos tomar todo para nosotros mismos, así como estaba aquí la situación con Saulo. Sigue, versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, de arriba, no de abajo, de los cielos, no de la tierra. Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol natural. La luz más fuerte en lo natural es el sol. Pero está aquí una luz que sobrepasa. Y es Cristo mismo. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Porque el cuerpo de Cristo la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tú, Saulo, andas como si tú eres el heredero y andas como el atacante de mi casa, cuando yo soy el heredero. Yo soy el Hijo único. Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate. Ahora, cayó al piso, cayó al suelo. Habiendo caído todos nosotros, cayó. En tipo, cayó como muerto. Porque miren, ¿quién puede ver el rostro de Dios y vivir? Nadie. Es que de este momento, no yo, sino Cristo. No yo el Hijo, sino Cristo el Hijo de Dios. No yo el heredero, sino Cristo el heredero de Dios. Pero versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies. Ahora, en el poder de la resurrección. Ahora, con el conocimiento que no es tu vida, sino Cristo, la vida en usted. Muy diferente, muy diferente. Ya no yo, sino Cristo. La resurrección. No yo la vida, sino Cristo la vida. Ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de esto. Traducción del James Murdoch Translation, Sirik Peshito. De lo verme y de lo verme de aquí en adelante. Lo van a memorizar, porque lo pueden escudriñar en un interlineal y eso es lo que van a encontrar. El Señor lo hizo un testigo, un ministro y testigo
¿Pero de qué? De esto, miren con la diagrama, de lo verme de aquí en adelante. De lo verme de aquí en adelante. Un ministro y testigo del aparecer del Hijo amado, del aparecer del único Hijo de Dios. Un ministro y testigo de Cristo mismo, el aparecer del Hijo, el aparecer de Cristo mismo. De esto les voy a decir, esto es la fuente de todo ahora lo que hace el apóstol Pablo. De toda carta que escribe a la iglesia, de toda predicación, de toda enseñanza, de todo sermón, de toda oración que él está orando. Este es el fuente de donde hace todo. Siguiendo como ministro y testigo, andando en propósito como Abraham, andando en la voluntad de Dios como Abraham, mirando el Hijo verdadero. Y él ya no es el atacante de la casa de Dios, sino él ahora es el siervo del Hijo, del único Hijo. Y lo pueden escudriñar. Se declara el apóstol Pablo: soy siervo, soy esclavo de Cristo, del heredero, del Hijo verdadero. Ya no tomando las cosas de la casa para mí mismo, sino presentando todo al Hijo. Bueno, siguiendo esto les voy a decir, como con el ejemplo, como leímos aquí con el apóstol Pablo, cuando antes era Saulo. Nosotros, todo que es nacido nuevo, todo que es cristiano, les voy a decir esto, está gobernado en su corazón de lo mismo, algo como el atacante de la casa de Dios. Porque cada vez que creemos como Saulo, yo pensaba, cada vez que creemos que algo pertenece a nosotros mismos, después nosotros somos como el atacante de la casa de Dios. Pero miren, hay tan gloriosa esperanza, glorioso. La esperanza es esto, la expectativa es esto. Eso viene a fin. Esto viene a cabo. Esto ya no gobierna cuando el Hijo verdadero, cuando el heredero verdadero aparece. Eso es algo muy glorioso, hermano, hermana. Muy glorioso, muy glorioso. Porque se cambia todo cuando Cristo aparece. Ya no somos, ya no somos gobernados de ignorancia en ese momento. Ya no estamos gobernados de muerte en ese momento, sino comenzamos de ser gobernados de vida, de salvación, de luz, del reino, de amor, de paz, porque en ese momento comenzamos de ser gobernados de Cristo. La vida del alma es que se cambian hasta nuestras oraciones. Ya no estamos orando, Señor, ayúdame a mí, ayuda a mi alma. Ya no oramos de esta manera. Señor, ayúdame a mí, ayuda a mi vida para servirte. No. La oración cambia. Miren,
ayúdeme a mí para servirte y yo para servirte a ti, Señor. No. Hay uno que le sirve. Jehová le dijo a Moisés que le dijese a Faraón, deja, Israel es mi hijo, singular, deja a mi hijo, singular, ir para que él me sirve. Israel es tipo de Cristo, la resurrección. Hay un hijo que sirve a su padre. Nosotros no lo somos. Nosotros no. Pero si ahí estamos con el pensamiento, no, yo voy a servir al Señor, yo voy a servir a Dios, yo voy a tener mi ministerio para Dios. Después estamos así, mira, contrario al Espíritu Santo, estamos como el atacante de la casa de Dios, porque Él tiene un hijo que sí le sirve. Y oigan, esa situación en nuestro corazón viene a fin, se acaba cuando Dios Padre revela su Hijo en nuestra alma. Porque después miramos el Hijo verdadero. Después miramos el heredero verdadero. Es que se cambia todo en ese momento. Mi oración ya no es Señor, ayúdame a mí para yo servirte, sino Señor, revela tu Hijo en mí, el único que te sirve. Y yo, el siervo de Él, en lo que Él está haciendo, como las levitas fueron dados a Aarón, en lo que está haciendo para servir a Aarón en lo que Él hace. Es que ya no es nuestro ministerio, ya no es mi ministerio, sino el ministerio de Dios. Y yo sirviendo lo que Él hace. Yo un siervo de lo que Él hace. ¿Miran la diferencia? Es algo muy glorioso, hay gran libertad. Cuando gobierna nuestro corazón, no yo, sino Cristo. Hay una gran libertad. Vamos a continuar un poquito más. Siguiendo, otra posibilidad, ¿cómo se puede traducir? Todavía estoy en el libro de palabras teológicas del Antiguo Testamento. Dice, otra diferente posibilidad, ¿cómo se puede traducir el término Mashek? Es relacionar el término Mashek con el verbo shaka, de beber. Y se traduce el poseedor de la copa de mi casa. Esa es otra diferente manera que se puede traducir. Es que este pasaje aquí es Génesis capítulo 15, versículo 2. Con ese término, mayordomo, es un término muy difícil para los, no sé cómo se dicen, pero los scholars. Es muy difícil para traducirlo, muy difícil. Pero bueno, vamos a continuar. Perdón. Vamos a continuar. Y creo que no, porque no tengo suficiente tiempo para comenzar aquí. Lo voy a apuntar aquí, que cabe aquí. Pero eso es lo mismo con nosotros. Y les digo otra vez, siempre es así. El Señor habla algo a nuestro corazón y nosotros mismos, nosotros inmediatamente lo tomamos como algo mío. Déjame ver si puedo pensar de un ejemplo. Ahora, miren la diferencia. ¿Qué si viene? Pues en veces lo leímos en la escritura, en otras veces una persona está orando por nosotros y comparta por la voluntad de Dios para nosotros. Pero les voy a dar un ejemplo. ¿Qué si usted está en un servicio
y dice el que está predicando dice, el Señor ha puesto en mi corazón que hay uno aquí en el servicio, y esto es un ejemplo, que tiene duda de servir al Señor, pero el Señor le quiere decir que no tenga duda, sino que se esfuerce, y como Josué, levántese y entra. El Señor va a estar con usted y el Señor va a hacer la obra. El Señor va a ir delante de usted y el Señor va a hacer la obra. Ahora, ¿qué si yo estoy en ese servicio y yo sé sin duda que el Señor está hablando a mi corazón, tocando algo en mi corazón que nadie sabe, que nadie comprende, solamente yo lo sé y el Señor lo sabe? Yo inmediatamente voy a tomar eso y voy a decir, sí, el Señor va a ir delante de mí. El Señor va a hacer la obra, sí, yo. Ahora, ahí me voy para tratar de servirle. Y no es el asunto así, hermano, hermana. No es el asunto así. Y lo vamos a mirar con Abraham. Continuando con Abraham, lo vamos a mirar. No sé si se va a entender de esta manera, pero primera vez que oímos algo del Señor es como así, tenemos nuestro entendimiento de lo que dijo Dios, y cuando sigue hablando más el Señor hace cosas más específicas. Es que ya no tanto mi entendimiento, sino su entendimiento de lo que Él está diciendo. Y si seguimos oyendo al Señor, después se hace la cosa más específico del entendimiento de Dios. Es que ya no es tanto lo que yo creía, pero ahora sea algo más del Señor. Y cuando sigue, a fin va a llegar a solo uno. Y ese uno es su Hijo. Ahora miren lo que les voy a decir, y es verdadero lo que les voy a decir, porque lo declara el Nuevo Testamento. Les voy a decir esto: ¿son salvos? Hoy, ¿somos salvos? Porque Cristo está presente en nuestra alma. Ahora, oigan lo que voy a decir. Somos justos. ¿Pero por qué? ¿Qué de mis pensamientos? ¿O qué de las cosas que hago? ¿Cómo vas a decir que yo soy justo? Oigan. Nuestra justicia es Cristo. No tenemos justicia, oigan, no tenemos justicia aparte del Hijo, el quien es la justicia de Dios. Y así comenzamos con cada término en la Escritura, con cada cosa de Dios. Primero lo tomamos como para nosotros mismos, porque lo que pensamos, lo que creemos, viene de la mente natural. Pero si sigue hablando el Señor, miren, se hace muy específico, hasta que a fin viene singular a uno. Es que ya no yo, ya no muchos, ya no plural, sino singular, masculino. Uno, Cristo. Ya no mi justicia, sino Cristo, la justicia en mí. Último versículo. 1 Corintios. Creo que es 1 Corintios. Capítulo 1. Sí. Miren, leen todo el capítulo 1 de Corintios.
léenlo, es muy glorioso, pero aquí voy a comenzar con versículo 26, pero leen todo el capítulo, como el apóstol Pablo toma todos los términos y lo pone en una persona, Cristo. Versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es y lo que no es. ¿Pueden oír al apóstol? No yo la vida, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Es que ya no mi sabiduría, sino Cristo mi sabiduría. Justificación, ya no mi justificación, sino Cristo mi justificación. Santificación, ya no mi santificación, sino Cristo, el quien es para mi alma santificación. Y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Todo lo de Dios lo vamos a encontrar en la persona de su Hijo. En ninguna otra persona y en ningún otro lugar. Muy específico, va a ser en su Hijo. Bueno, déjame apuntarle aquí ese versículo. Y por favor, leen todo el capítulo, porque habla de sabiduría de hombre y habla de sabiduría de Dios. Sabiduría de hombre es muerte, es oscuridad, no es luz. La sabiduría de Dios es Cristo mismo, su Hijo. Bueno, después aquí los dejo para esta clase. Dios os bendiga, ten una buena comida.